Gloria al Señor. Y en esta ocasión quisiera compartir un tema titulado La espada. Y el título del mensaje es La palabra. Tema, la espada. Y el título, la palabra. Amén. Y quiero decirte que el Señor nos ha dejado armas poderosas para la batalla. Y una de esas es la espada que representa la palabra. Si tú no sabías que estamos en una batalla, es tiempo de que tú te des cuenta. Amén. En el libro de Efesios encontramos todas las armas que componen la armadura de Dios, las cuales nosotros necesitamos para esta batalla, para pelear en esta batalla que tenemos que librar. Amén. Se encuentra la coraza de justicia, el calzado que es el apresto del evangelio, el escudo de la fe, el yelmo de salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Pero también encontramos que Pablo nos dice en Efesios capítulo 6, versículo 13, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo cumplido todo, estar firme. Vendrá un día malo en el cual tendremos que resistir y en el cual tendremos que estar firme. Gloria al Señor. Y es claro que estamos en una batalla y que necesitamos andar armado para poder tener victoria. Amén. Y tener victoria ¿sobre quién? Sobre la carne, sobre el diablo y sobre el mundo. Y vamos rápidamente a la segunda carta a Corintios, capítulo 10, versículo 3 al 5. Y dice, pues aunque andemos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo consejos y toda altura que se levante contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo Jesús. ¿Escuchó bien? Ese es uno de mis versículos favoritos, porque aunque andamos en la carne, nosotros no militamos según la carne, porque nuestras armas no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza, destruyendo consejo. Otras versiones dice todo pensamiento altivo que se levanta en contra de la verdad de Dios. Gloria al Señor. Entonces es imperativo que andemos armados, pues dice la palabra que nuestro adversario anda como un león buscando a quien devorar. Y si no se encuentra desarmados, seremos víctimas de sus artimañas. Hay muchas personas que están siendo víctimas de las artimañas de Satanás porque andan desarmados. Salen a pelear una batalla que solamente se puede pelear con las armas que se nos han dejado. Gloria al Señor. Tú no puedes pelear esta batalla en tu fuerza, porque no es una batalla contra sangre, aleluya, ni carne. Es una batalla espiritual. Peleamos en contra de principados y potestades que se levantan en contra de la verdad. Pero muchos cristianos están perdiendo esa batalla porque andan desarmados. Y no solamente andan desarmados, sino que también les han entregado armas al enemigo para que la use en contra de ellos. Porque si tú abres puerta a Satanás por medio del pecado, tú le estás entregando armas y él la va a usar en contra tuya. Si tú tienes pecado oculto en tu vida, si tú estás en pornografía, si tú estás en masturbación, si tú andas en mentira, en engaño, en falsedad, en celos, en envidia, en contienda, en división, en chismes, en pleito y toda cosa que sea obra de la carne, tú le estás entregando armas a Satanás. Y créeme que Satanás la va a usar en contra tuya, te va a atormentar y tú vas a perder la batalla. Muchas personas dicen, ay, que no entiendo, que el enemigo me está atacando, que no me deja dormir. Si el diablo no te deja dormir es porque tú le has entregado armas a él y él tiene el derecho a atormentarte. Así que hay muchos cristianos que le han entregado armas al enemigo, porque cuando tú caminas en celo, cuando tú caminas en resentimiento, en amargura, en falta de perdón,
en depresión, en pensamientos de suicidio, con pensamientos de desesperanza, incredulidad, en duda y en temor, le estás entregando armas a Satanás, y Satanás la va a usar en contra tuya y te va a atormentar. Amén. Efesios capítulo 5. Versículo 17, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Y vámonos a enfocar hoy en hablar un poco sobre la espada. Amén, sabemos que hay un armamento completo, pero hoy vamos a hablar sobre la espada. Gloria al Señor. Y la espada en sí es una arma vital y mortal en el campo de batalla contra el enemigo. Amén. Algo que me encanta sobre la Biblia es que siempre da ejemplos, y estos ejemplos son de cosas reales y palpables, como por ejemplo árboles, palmeras, cedros, roca, tierra, cosecha, armas, y etcétera. Y cada una de estas cosas tiene un significado espiritual, pero que aplica a este siglo. Por ejemplo, el Señor nos ayuda a entender mejor la importancia de la espada, ya que la compara con su palabra. Y en lo natural todos sabemos que la espada es un arma blanca de 2 filos que consiste básicamente en una hoja recta, cortante, punzante o con ambas características, con una empuñadura y de cierta envergadura o marca, aproximadamente a partir de medio metro. Tienen sus hojas metálicas afilada en uno o los 2 filos si es de tajo o sin filo, y con puntas agudas y duras si es de punzar o con ambas características. Dicha arma fue usada en los combates, en muchos de los combates romanos, para literalmente traspasar al oponente. Cuando una espada penetraba el cuerpo del oponente, literalmente destrozaba sus órganos vitales, y era imposible que sobreviviera aquel ataque debido a lo largo y punzante de ese objeto. Solamente imagínese por un segundo que le penetran a usted, le penetran el alma o el corazón con una espada, esa espada larga así, con ese filo tan cortante. Al introducirla, literalmente le severan todos los órganos internos, y es imposible que usted pueda sobrevivir a un ataque con una espada. Por eso los soldados usaban espada en los tiempos de la guerra, porque el que lo traspasaban con una de ellas, chao, arrivederci, ese se moría para siempre, como dice mi esposo. No había manera de que sobreviviera. Dice la historia que muchos de los apóstoles murieron traspasados por una espada. Pero ahora miremos lo que dice la Biblia sobre esa espada, y podemos ver mucha semejanza en lo espiritual y en lo natural. Siempre yo digo que en cada cosa, vamos a decir, cuando el Señor habla de algo en lo físico, como hablamos que la Biblia habla de espada, habla de sembrados, habla de semilla, todo esto tiene un significado muy profundo. Y mire esto, yo le acabo de dar el significado de lo que hace una espada en lo natural, una espada de doble filo. Pero vamos a ver por qué se habla de la espada en la Biblia y qué significado espiritual tiene la espada en la palabra. Hebreos capítulo 4 versículo 12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Oiga bien, y más cortante que toda espada de doble filo. Oiga bien, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Wow, tremenda la semejanza. Acuérdense que yo les dije que la espada en lo natural es una arma blanca de 2 filos y que consiste básicamente de una hoja recta bien cortante y punzante. Y yo le dije que cuando esta espada penetra en el corazón o en el pecho de la persona, literalmente destrozaba sus órganos vitales, y que era imposible sobrevivir a un ataque con una espada. Pero mire lo que dice la palabra.
que la palabra de Dios es como una espada. Dice que es más cortante que toda, no que una, sino que toda espada de doble filo, y que penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Tremenda la similitud. La única diferencia entre estas dos espadas es que la espada de la Biblia no causa una muerte física, sino que por medio de ser traspasado por ella morimos a la vida física, que es en sí muerte eterna, y recibimos vida espiritual, que es en sí vida eterna. Cuando usted es traspasado por esa espada de doble filo que es la palabra de Dios, usted sí muere a la vida física, usted muere al ego, usted muere al yo, usted muere a la inmundicia, usted muere a la idolatría, usted muere a la incredulidad, usted muere al paganismo, a la hechicería, a la brujería, y usted recibe vida, pero vida eterna, vida, aleluya, eterna. Esa vida que cada uno de nosotros necesitamos, porque hay mucha gente que están vivos respirando, pero están muertos espiritualmente, muertos en delitos y transgresiones, y verdaderamente que necesitan arrepentirse y dejarse traspasar por esa espada que verdaderamente es la única que va a cambiar los pensamientos y las intenciones del corazón del hombre. Amén. Algo muy interesante es que ninguna espada se puede usar de cualquier manera, porque podemos dañarnos o dañar a otro si no la usamos correctamente. No solo esto, sino que la espada hay que saberla usar. Una espada sola no funciona. Lo mismo pasa con la palabra. Necesita una boca y la unción del Espíritu Santo para que se convierta en vida. Gloria al Señor. Esta palabra, esta espada necesita una boca. Pero no solamente una boca, porque cualquier persona puede estudiar la Biblia, cualquier persona puede tener un doctorado, un bachillerato, un maestrado en las cosas de la Biblia o en los estudios teológicos, pero si no tiene la unción del Espíritu Santo, esa palabra no va a provocar un cambio en la vida de aquellos que las escuchan, porque esta es una palabra que necesita ser acompañada por la unción del Espíritu Santo para que se convierta en viva, para que pueda, aleluya, traspasar lo más profundo del corazón del hombre. Fíjese que los judíos mataron la palabra, y aunque gracias a Dios por ello se conservó, los religiosos usan la palabra, pero nada sucede porque no está viva. ¿Ok? No está viva. La palabra de Dios solo se puede usarse viva. Así que hay que buscar en oración, buscar la unción y hablar la palabra de Dios. Y vas a ver lo que sucede. Aleluya. No hables palabra intelectual o racional. Habla la palabra de Dios. Habla la palabra de Dios, gloria al Señor. Pero vamos a ver un poco los atributos de la espada. Dice que esa espada es cortante. Una espada necesita ser cortante para poder penetrar. Si no corta, no va a penetrar a nadie. O sea que cuando te traspasan con la espada, esa espada tiene que traspasarte, tiene que tener un filo bien cortante. Y la palabra de Dios es así. Aleluya. La palabra de Dios entra en lugares donde nadie puede entrar. Profundiza en lo más escondido de los corazones de la gente. Influye en los sectores menos influentes de nuestra sociedad. Las personas más viles, las personas más crueles, cuando son traspasados por esa espada, se arrepienten y cambian. Alabado sea el Señor. Dice que esa espada tiene que ser eficaz o rápida, que es el mismo significado. En primer lugar, no hay cosa más eficaz en el mundo que la palabra de Dios. Muchas veces buscamos fórmulas que funcionen, maneras de conseguir las cosas, cuando ya todo nos ha sido dado. Lo más eficaz es la palabra de Dios. Lo más seguro es la palabra de Dios. La mejor guía es la palabra de Dios. Aleluya. Esa es la mejor guía. La sabiduría
La mejor sabiduría viene de la palabra de Dios. Pero fíjese que muchos cristianos y no cristianos han mal usado esta palabra. Algunos la tergiversan para usarla para manipular a las personas. ¿Cuántas personas ustedes conocen que usan la palabra para manipularte, para condenarte? ¿Cuántas personas tú conoces que tuercen la palabra? ¿Cuántas personas tú conoces que usan la palabra para lucrarse, la venden? Y muchos creyentes ni siquiera la aplican a su vida. Por eso muchos están perdiendo la batalla, porque no entienden lo importante que es usar esta espada. La tienen envuelta y guardada en su closet y solo la sacan los domingos. Usted se da cuenta cuando usted va a la iglesia porque usted dice vamos a leer este versículo que se encuentra en tal libro, y usted ve que la persona dura 3 horas para encontrar un libro. Se puede dar uno cuenta que tienen la Biblia guardada en un closet. No conocen ni siquiera dónde se encuentra el libro de Malaquías. No saben. ¿Por qué? Porque tienen esa espada guardada en un closet. Ahora yo te pregunto, si tú no honras la palabra, ¿cómo tú piensas que la palabra te va a honrar a ti? Si tú no practicas la palabra, ¿cómo tú piensas que la palabra se va a hacer realidad en tu vida? No se puede. Pero debido a esto, muchas personas viven en derrota continua. Y el enemigo está haciendo trizas de ello. Su carne lo está dominando, el mundo lo está transformando porque no le han permitido a la palabra que los transforme y lo regeneres, porque no toman el tiempo para leer la palabra. Necesitan verdaderamente apuñalearse más con esa espada para que puedan morir a su carne y resucitar juntamente con Cristo Jesús. Muchos de nosotros necesitamos tomar esa espada y apuñalearnos cada día más con ella para que verdaderamente podamos morir a nuestra carne. Cuando estamos caminando en la carne es porque no estamos usando esa espada. No nos estamos alimentando con la palabra de Dios. Y siempre digo, lo que tú más alimentas es lo que más crece. Si tú estás alimentando la carne, pues en la carne caminarás. Si tú alimentas el hombre interno, que es el espíritu, pues en el espíritu tú caminarás y tú tendrás victoria sobre la carne, el mundo y el diablo. Pero necesitas usar esa espada que es la palabra de Dios. Amén. Pero ahora quiero mencionarte los beneficios de apuñalearte con esa espada. Si lo que yo te dije no te convenció y piensas que esto es una prédica más, voy a darte más razones por las cuales tú debes usar tu espada. El anhelo de Dios es que volvamos a la Biblia, que vivamos nuestras vidas de acuerdo a sus preceptos, que permitamos que la Biblia nos transforme más y más a la imagen de Dios cada día. La sociedad y el mundo nos está transformando. La sociedad y el mundo quiere conformarnos a su imagen, pero nosotros tenemos que entender que nuestro modelo a seguir es la palabra de Dios, que nosotros, aunque estamos en este mundo, no pertenecemos a este mundo y por ende no nos conformamos a este mundo. No caminamos según la gente del mundo camina, sino que caminamos en base a la palabra de Dios. El anhelo de Dios es que nosotros nos conformemos de acuerdo a la palabra. Él dice lo siguiente. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se aparte de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y haga conforme a todo lo que está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Ahí está. Se supone que este libro de la ley jamás se aparte de ti. Se supone que día y noche, tú medites en ese libro. Día y noche tú tomes la Biblia. Y quizás tú no te puedas leer un libro completo, pero meditas
meditas, aunque sea en un versículo, aunque sea en una página. Día a día empiezas a memorizarte ese libro de la ley, a creer lo que allí dice, a ponerlo en práctica. Porque entonces, dice la palabra, que te hará prosperar y que todo te saldrá bien. ¿No te están saliendo bien las cosas? ¿No te están saliendo muy bien? ¿No estás prosperando? Necesitas volver a la palabra. Necesitas volver a la palabra. Tú necesitas permitir que esa palabra moldee y transforme tu vida. Gloria al Señor. Pero ¿sabe qué más? ¿Sabe qué más produce la palabra en ti? La palabra produce paz en ti. Hay muchas personas que no tienen paz. Hay muchas personas que su vida es un tormento continuo. Necesitas apuñalearte más con esa palabra. Salmos 119, versículo 165. Mucha paz tienen los que aman tu ley, y no hay para ellos tropiezo. La palabra de Dios produce paz en nosotros cuando caminamos bajo los principios de la palabra de Dios. ¿Qué se puede levantar en contra de nosotros que Dios no pueda resolver? Cuando nuestras mentes están conformadas de acuerdo a la palabra, esté seguro que vamos a tener paz. Amén. Aparte de que estar en la palabra te produce paz, también la palabra te ofrece protección y liberación. Apocalipsis capítulo 3 versículo 10. Por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. Aleluya. La palabra de Dios causa que tú recibas protección y liberación. El que habita bajo la sombra del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, ¿de quién temeré? La palabra trae protección y liberación. En la palabra se encuentra la vida y la inmortalidad. Juan capítulo 6 versículo 63. El espíritu, o sea la espada, es el que da vida, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo he hablado son espíritu y son vida. Esta palabra es espíritu y vida. Cualquier otro libro que tú te leas no te va a producir vida. Va a ser un libro más. Pero este libro, que es la palabra de Dios, dice que te produce vida. Es espíritu y vida para tu espíritu muerto. Juan 8:51. De cierto os digo, que el que guarda mis palabras nunca verá la muerte. Ahí está inmortalidad. El que cree en esta palabra, y no solamente el que cree, porque muchos creen que una vez salvo, siempre salvo. No, mijito. El que cree y guarda esta palabra, se mantiene en esta palabra, nunca verá muerte, porque aunque tu cuerpo físico vuelva al polvo, el espíritu regresa hacia tu creador. Salmos 119:25. Estoy postrado en el polvo, dame la vida según tus promesas. Así que la palabra te da vida e inmortalidad. La palabra sacia la sed y el hambre espiritual que tiene el hombre. Hay muchas personas por ahí buscando saciar el hambre espiritual que tienen. Mucho fiesta, mucho trago, muchas mujeres, muchos trapos, muchos carros, muchos celulares, mucho dinero, y siguen vacíos y siguen muertos espiritualmente hablando. ¿Por qué? Porque hay un hambre espiritual. El hombre es un ser espiritual y necesita ser alimentado con ese alimento espiritual para que pueda saciar el hambre que tiene en el alma. Mateo 4:4. Él respondió y dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Tú crees que solamente de pan tú vives?
Tú crees que solamente con comer comida tú estás bien. No, tú necesitas la palabra de Dios. Tú necesitas el pan y el agua que sacia esa hambre interna que tú tienes en tu ser. Muchas personas hoy en día se encuentran vacíos. Aunque tienen todo el dinero, aunque tienen todos los lujos, aunque tienen todo lo que hay, están vacíos. Porque el hambre espiritual, la sed espiritual, solo la sacia la palabra de Dios. Aleluya. Juan 4:13. Respondió Jesús y dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed, pero el que beba de esa agua jamás tendrá sed, jamás. La palabra te da éxito y prosperidad. Josué capítulo 1 versículo 8. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y haga conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces hará prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entendemos que a veces tenemos que pasar por procesos. Todo lo entendemos eso. Hay procesos. Pero la palabra de Dios que promete que el que la guarda y el que hace conforme a lo que está escrito, tarde o temprano tendrá éxito. Y Dios hará prosperar tu camino. Si en este momento tú estás pasando por dificultades, tienes adversidades, tienes tribulaciones, situaciones económicas, y tú has creído en esa palabra, mantente en esa palabra. Vive esa palabra, no desmaye, porque dice que Él te va a hacer prosperar y todo te saldrá bien. Si tú sigues creyendo en la palabra de Dios, tú vas a tener éxito y prosperidad, porque Dios lo promete en su palabra. Otra cosa, la palabra de Dios te hace sabio. Hay mucha gente hablando mucho disparate por ahí hoy en día. Creen que saben mucho y no saben nada. Mucha gente hablando mucho disparate, muchas historietas, muchas falacias y mucha psicología mundana. Pero el que conoce la palabra de Dios tiene sabiduría de lo alto. Mira, Salmos 119, capítulo 98 dice: me has hecho más sabio que mis enemigos con tus mandamientos, porque siempre están conmigo. Aquel que atesora la palabra de Dios verdaderamente tiene sabiduría. Amén. Aquel que atesora la palabra de Dios verdaderamente tiene sabiduría. Usted se puede dar cuenta cuando una persona es sabia, porque cuando una persona está cimentada y edificada y confirmada en la palabra de Dios, cuando abre la boca, wow, es sabiduría celestial lo que sale. Pero usted ve muchas personas cristianas que cuando abren la boca lo que dicen un montón de disparate y no saben lo que están diciendo, porque no han recibido de esa sabiduría. ¿Sabe por qué? Porque no se han metido en la palabra, porque dice que el temor a Jehová es el principio de la sabiduría. Y si tú estás falto de sabiduría, lee Biblia. Olvídate de leer libros seculares. Hay muchos cristianos leyendo libros seculares. Tú lo que necesitas es leer la palabra de Dios, meterte a clamar, y Dios te da sabiduría, Dios te da discernimiento, y tú puedes resolver cualquier asunto con la palabra de Dios. Gloria al Señor. Mira, la palabra de Dios te instruye y te prepara. Aleluya. Segunda carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16 al 17 dice: toda la escritura es inspirada por Dios. Ojo, toda la escritura es inspirada por Dios. Ay, que la Biblia la escribieron hombres. Sí, la escribieron hombres, pero inspirado por Dios. Como este mensaje que yo te estoy dando ahora mismo, yo lo escribí, pero fue inspirado por Dios. Aleluya. Y no deja de ser palabra de Dios. Así que toda la escritura es inspirada por Dios. ¿Y es útil para qué? Para enseñarte a que vivas correctamente, a que te aparte del pecado y la maldad, para redarguirte del pecado, de la maldad, de la inmundicia, para corregirte de qué, para que no te pierdas, para instruirte en justicia. ¿Qué justicia? La palabra de Dios. Los caminos de Dios son justos, a fin de que todo hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Wow, poderoso. Mira, la palabra de Dios te instruye, te enseña, te redarguye, te corrige, te prepara para que estés verdaderamente preparado para toda buena obra. Y óyeme bien, se te levantarán muchas gentes y te perseguirán, pero mira que dice la palabra:
La palabra, oye bien, te guarda de la vergüenza de tus enemigos. Salmos 119:69. Contra mí forjaron mentira los soberbios, mas yo guardaré de todo corazón tus mandamientos. Si tú honras la palabra de Dios, Dios dejará en vergüenza aquello que contra ti se levanta. Pondrá a tus enemigos bajo tus pies y tú no tendrás que pelear porque Dios peleará por ti. No te vas a tener que defender porque Dios te defenderá. Dios levantará a otros para que te defiendan a ti. Fíjate, a mí mucha gente me critica, me calumnia, yo me quedo callada, yo no digo nada y salen gente a defenderme. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios me protege y me guarda en contra de aquellos que me quieran dejar en vergüenza, en contra de aquellos que se convierten en mis adversarios. Gloria al Señor. La palabra de Dios te protege. Salmos 119, capítulo 114. Mi escondedero y mi escudo eres tú. En tu palabra he esperado. Wow, la palabra de Dios es tu escudo y tu escondedero. Tú te refugias en esa palabra y esa palabra te va a proteger. Mira, vienen días duros para la tierra. La gente no cree que Cristo viene. La gente no cree que la iglesia se va, pero la iglesia se va. Y quiero decirte, mi hermano, que si esa palabra no vive en ti y tú no vives esa palabra, el día que se rasguen esas cortinas celestiales, tú te vas a quedar avergonzado. Esa palabra es nuestro escondedero y es nuestro escudo. Esa palabra nos va a guardar intacto hasta que Cristo, aleluya, venga por nosotros y para siempre estemos con Él. Mira, Salmo 91, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente, aleluya. Dios te guarda por medio de su palabra. Y la palabra, óyeme bien, hermanito, hermanita, tú que estás batallando, la palabra te ayuda para que no caigas en pecado. Salmo 119:11 dice: en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar en contra tuya. Si tú estás guardando la palabra de Dios en tu corazón, cuando se levante la tentación, tú vas a decir no, porque la palabra me dice que no haga eso y no haga aquello. La palabra te va a ayudar a limpiarte de toda inmundicia, de todo pecado, de toda impureza. Hay mucha impureza hoy en el mundo, hay mucha lascivia, hay mucha maldad en el mundo. Dice, mira, Salmo 119, capítulo 9 al 11. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. ¿Con qué te vas a limpiar? ¿Con qué te vas a purificar? Guardando la palabra de Dios. Aleluya. Cuando llegas a la casa, estabas en el trabajo, hablaron cosas feas, hicieron chistes obscenos. Tuviste que escuchar esa música mundana llena de vulgaridades. Llegas a tu casa. Y te das un baño y te quita el sucio, pero te das un baño bueno en la palabra de Dios y te limpia, te purifica de toda esa contaminación que tuviste que resistir durante el día, porque la palabra de Dios te ayuda a limpiarte. Gloria al Señor. Y quiero darte estos últimos beneficios de la palabra de Dios. Esos son más beneficios de la palabra de Dios. Por si no estás usando tu espada, para que empieces a usarla, para que la saque de la vaina, la espada la meten en una vaina y empieces a usar esa espada. Salmos 19, capítulo 7 al 11. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. El testimonio de Jehová es fiel, que hace sabio al sencillo. Los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. El precepto de Jehová es puro, que alumbra los ojos. Aleluya. El temor de Jehová es limpio, que permanece para siempre. Los juicios de Jehová son verdad, todos justos. Deseables son más que el oro, y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel, y que la que destila del panal. Tu siervo es además amonestado con ellos. En guardarlos hay grande galardón. Mis hermanos, eso
es lo que produce la palabra de Dios en ti. Transformación, cambio, aleluya. Tú tienes tu espada, tú no estás solo. Dios te ha dejado la palabra de Dios. Mira lo que dice Isaías, capítulo 55:11. Así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Tienes la palabra de Dios. Usa la palabra de Dios. Vive de acuerdo a la palabra de Dios. Y no vas a ser engañado. No vas a ser desviado de la verdad. Usa la palabra de Dios. Tú tienes tu espada. Úsala para defenderte en contra del diablo, la carne y el mundo. Porque es lo único que nosotros tenemos para verdaderamente ganar esta batalla. Recuerda cuando Jesús fue tentado. Cuando Jesús fue tentado, ¿qué usó él? La palabra para defenderse. Todo lo que tú necesitas, la palabra de Dios, aplícala, vívela, camina de acuerdo a ella y déjate moldear y transformar por la palabra y verás que Dios hará grandes cosas con tu vida. Yo espero que esta palabra te haya sido de bendición. Aleluya.